sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todos, hermanos, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, porque a través de el tiempo, Señor, nos permites a lo largo de la historia que tu bendita palabra siga siendo hasta el día de hoy abierta, siga siendo escudriñada, Señor, para meditar en ella. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo podamos entender, podamos meditar, pero sobre todo podamos, Señor, vivir lo que tú nos enseñes hoy, Padre. Te rogamos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor, para atesorarla y para vivirla para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome asiento, hermano. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta, el apóstol se encontraba en unas condiciones adversas, condiciones difíciles. Él estaba preso en Roma. Y estaba preso por predicar a Cristo, por predicar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habían pasado aproximadamente 10 años de que cuando escribió esta carta, 10 años atrás, el apóstol Pablo había fundado la iglesia ahí en Filipo. Ahora se encontraba, como lo he mencionado, encarcelado. Estaba ahí día y noche. Se narra que muy probablemente ha sido encadenado a un guardia romano que estaba con él todo el tiempo. Estos guardias eran relevados cada 8 horas y se piensa que muy probablemente este haya sido la condición de Pablo encarcelado ahí en Roma. Sin embargo, hermanos, esto no detuvo al apóstol. No lo detuvo esa condición complicada para escribir esta que es una de las cartas llamadas de la prisión. Desde ahí la escribía el apóstol Pablo. En esta carta, hermanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo escribió algo que pues ha marcado nuestra vida, hermanos, porque él dijo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendía esta dualidad, permítame la expresión, de estar ya con el Señor, que era algo glorioso, pero también mientras en esta tierra era permanecer aquí para predicar el Evangelio. En estos versículos, hermano, que acabamos hoy de leer ya en el capítulo 2, Pablo expresa cómo el creyente debe vivir cuando se ocupa en su santificación, cómo el creyente debe ser luz en medio de un mundo maligno y en medio de un mundo en tinieblas, como el que en aquel tiempo se vivía y por supuesto como en el tiempo que estamos hoy viviendo. Por eso el título, hermanos, resplandeciendo en medio de la perversidad. Y vamos a ver, hermano, en el día de hoy, 3 actitudes que nos llevan a ser luz en un mundo de tinieblas. 3 actitudes que nos van a impulsar, a llevar a ser luz como creyentes en este mundo de tinieblas, en donde abunda la oscuridad por el pecado. Estas 3 actitudes son, primeramente, ocuparnos en nuestra santificación, dejar actitudes dañinas, y número 3, aferrarnos a la palabra de vida.
Ocuparnos en nuestra santificación, dejar actitudes dañinas y aferrarnos a la palabra de vida. 3 actitudes. Veamos la primera, hermanos. Ocuparnos en nuestra santificación. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo, hermanos? Con temor y temblor. Inicia este verso diciendo por tanto, es decir, por lo anterior, por lo que Pablo ha venido diciendo en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. ¿Qué había afirmado Pablo? Había afirmado cosas muy importantes, hermano. Que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Cristo había obedecido al Padre. Por tanto, Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, de obediencia. También Pablo había afirmado que por su obediencia Dios le había exaltado hasta lo sumo. Y también, hermanos, de alguna manera, Pablo afirmó que exaltará aún a aquellos que siguen a Cristo, aún a nosotros que imitamos la obediencia de Cristo al Padre. Es decir, hermanos, Pablo dice, Cristo obedeció al Padre y llevó a cabo su plan hasta el grado de morir en la cruz. Nuestro máximo ejemplo, por tanto, es Cristo. Y Pablo es como si les rogara, como creyentes, que vivan en humildad, en bondad y en obediencia. Y les dice, por tanto, amados míos. Fíjese qué expresión, hermano. Note cómo Pablo habla en un lenguaje cariñoso y se dirige a quienes, hermano, a creyentes, amados míos, les dice. Los amados de Pablo ahí en Filipo. A pesar de las imperfecciones, hermano, de los creyentes ahí en Filipo, a pesar de sus luchas ahí como filipenses, eran amados hermanos de Pablo. Y dice él, como siempre habéis obedecido, como una iglesia obediente, hermanos. ¿Cómo le gustaría a usted que Dios nos escribiera aquí en esta iglesia, en esta congregación? ¿Qué palabras de Pablo para ellos? Recordándolos como alguien que, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, que obedecían a Dios, que obedecían su palabra y que obedecían los mandatos que eran enseñados por Pablo. Y dice la segunda parte de este verso 12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Estaba recordando que eran obedientes, pero dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora Pablo, como mencionamos, hermanos, estaba lejos, estaba en Roma, encarcelado, ahí en ese lugar. Y desde ahí él les dice, ustedes fueron obedientes cuando estuve con ustedes. Les pido que sean o sigan siendo obedientes también ahora que estoy ausente. Sigan siendo obedientes ahora que no estoy con ustedes físicamente. Seguramente, hermanos, la presencia del apóstol Pablo infundía aliento en los creyentes ahí en Filipo, es decir, los impulsaba a ser hombres obedientes a Dios. Y Pablo quería, por las palabras que estamos leyendo, Pablo quería que siguieran viviendo de esa manera, que siguieran siendo obedientes a Dios, ahora también cuando Él no estaba con ellos. Hermanos, esto es un principio importante para nosotros como cristianos, un principio que nos lleva a reflexionar en nuestra obediencia a Dios. Porque un creyente, hermanos, un creyente genuino, es responsable de obedecer al Señor en todo tiempo,
No nada más si está el pastor, no nada más cuando usted viene o cuando el creyente está en la iglesia o cuando hay otros hermanos cerca, el creyente debe de obedecer. No, aquí está diciendo que deben seguir siendo obedientes a Dios en todo tiempo, no nada más en la presencia del apóstol Pablo. Todo creyente debe ser obediente. Debemos ser obedientes por una razón, hermano. No porque esté el pastor o los hermanos. Debemos obedecer al Señor, hermano, porque estamos conscientes de la omnipresencia de Dios. Como creyentes, hermano, a donde nos encontremos, las actividades que realicemos cada día, debemos tener plena conciencia que Dios está ahí. Amén. Que Dios está con nosotros, aunque estemos a solas. Esto nos va a llevar esa conciencia a actuar de una manera correcta en todo lo que hagamos. Debido a que Pablo sabe que la iglesia en Filipo es una iglesia obediente, les exhorta diciendo ahí en el verso 12, al final: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es uno de los versículos más distorsionados, más malentendidos, más mal explicados de muchos que también hay en la Escritura, hermanos. Por eso pido a Dios que me dé sabiduría para exponerlo a ustedes, que son la iglesia. Dice ahí la palabra ocupaos. Esta palabra significa estar dedicado a algo, pero implica un trabajo. Un trabajo en algo implica terminar o lograr algo. Reitero, implica dedicarse a algo, trabajar en algo para llegar a lograr algo. De hecho, hermano, en el original, en el griego, es un término matemático. ¿Cuántos son buenos aquí para las matemáticas, hermanos? ¿Nadie? ¿Sí, hermano? Qué bueno. Es un término matemático, hermano, que hace referencia cuando una persona o un estudiante lleva un trabajo, un proceso para resolver un problema matemático. Su finalidad es llegar a resolver ese problema. En ese sentido es esta palabra de ocupaos, ¿sí? Y dice que debemos, se refiere a estar dedicado, a trabajar, a ocuparse, a terminar algo acerca de nuestra salvación. Note algo importante, hermanos. Esta palabra aquí, salvación, el término salvación, no se refiere a la salvación eterna. Pablo no se está refiriendo a esa salvación que obtiene por gracia el pecador cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, que le es imputada la limpieza que Dios da y también la vida eterna. No se está refiriendo aquí a la salvación, a ese término que hace alusión a la vida eterna. Pablo, hermanos, en ninguna manera está diciendo que el ocuparse, que el trabajar, que el dedicarse a esta salvación, no está diciendo que los filipenses trabajen en obtener o en conservar su salvación. No está diciendo eso. La salvación ya la tienen, porque se está refiriendo a ellos como creyentes, amados hermanos míos, ¿sí? Ya son creyentes amados. Reitero, muchos han torcido este versículo enseñando que se debe cuidar la salvación para no perderla. Esto no es bíblico. Esto no es lo que dice la palabra de Dios, hermano. La salvación que Cristo ha dado al creyente por su arrepentimiento y fe no se pierde. La salvación no se pierde, hermanos. Lo que aquí está diciendo Pablo, es decir, hermanos, quienes afirmamos ser de Cristo,
Tenemos una responsabilidad para con Dios. Y la responsabilidad es de vivir de acuerdo a nuestra salvación. Aquí salvación se refiere a nuestra vida, al testimonio, a nuestra manera de vivir, no a la salvación eterna. Por eso es que implica en nosotros una responsabilidad, hermano. Si somos cristianos verdaderos, debemos vivir como cristianos verdaderos. Esa es la implicación. Que aquello que fue en lo interno, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, al venir a Cristo, al darnos esa salvación eterna, que esa obra maravillosa del Espíritu Santo de salvación en nosotros, en lo interno, se vea reflejada en lo externo. Debemos cuidar, debemos ocuparnos, debemos trabajar en cómo vivimos, hermanos. Amén, iglesia. ¿En qué expresamos? ¿En qué ve la gente? ¿Qué ve en nuestro hablar? ¿Qué ve en nuestra conducta? ¿Qué ve en nuestras decisiones? ¿Qué ve en nuestro trabajo? En absolutamente todo. En eso debemos de ocuparnos. En lo externo, en ese fruto que se ve después de haber nacido de nuevo. Pablo, reitero, hermanos, no habla de alcanzar la salvación por un esfuerzo o por una buena conducta humana. No es eso. Sino habla de manifestar esa transformación interna que Dios nos ha otorgado a través de una vida externa que la gente ve, hermano, que los que nos rodean ven, que ven nuestra familia, que ven los hermanos, que ven nuestros vecinos, que ven nuestros compañeros en el trabajo, que ven nuestros propios hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. La salvación no es por obras, hermano. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9, por favor. Este es un versículo importantísimo y contundente de la palabra de Dios acerca de la salvación, hermanos. ¿Estamos ahí? Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación es un regalo en la gracia de Dios. Pero también implica, ya teniendo esa salvación, hermanos, ya siendo salvos, implica una responsabilidad en nosotros de vivir agradando a Dios. De vivir de la manera que da gozo a Dios que vivamos. Gálatas 5:25. Hablando de vivir por medio de la dirección, por el Espíritu, hermanos. Gálatas 5:25. Dice, y si vivimos por el Espíritu, entonces, ¿cuál es la implicación, hermanos? Andemos, ¿por qué? Por el Espíritu. Es decir, caminemos ordenadamente con la guía del Espíritu. Este es un orden en la vida de todo creyente. El mandato para los creyentes es, hermanos, ocuparse, trabajar, realizar un esfuerzo, implica permanentemente, es decir, cada día, para ocuparse diariamente en vivir en fidelidad y obediencia a Dios. Eso es a lo que se refiere este verso, hermano. Este mandato de ocuparnos de nuestra salvación no se refiere, reitero, a la vida eterna, sino a nuestra manera en que vivimos. El mandato, repito, hermanos, para el creyente es esforzarnos permanentemente para ocuparnos cada día en vivir en la fidelidad y obediencia a Dios. Esto es ocuparnos de algo importante, de nuestra santificación. Algo importante que debemos meditar, hermanos.
El Señor nos ha declarado santos. ¿Amén? ¿Cuándo lo hizo? Cuando entregamos nuestra vida a Él, apartados para Él, limpios, redimidos, sin pecado, por el sacrificio de Cristo. Él ahí nos declaró santos. Pero la santificación implica, hermanos, ese ocuparnos de la salvación que ya tenemos. Ese ocuparnos en llevar una vida que verdaderamente dé gloria y honra al Señor. Ocuparnos de esta salvación, entiéndase, santificación, hermano, es vital. Por ello, debe de llevarse a cabo como lo enseña Pablo. Ese cuidado, ese trabajo, ese ocuparnos de esta salvación que ya Dios nos dio, es de sumo cuidado e importancia, y Él ordena que debemos hacerlo con temor y ¿con qué? Y con temblor, hermanos. ¿A qué se refiere esto? En otras palabras, Pablo está diciendo, háganlo, conduzcan sus vidas con respeto y reverencia a Dios. ¿Por qué debe ser así, con respeto y reverencia a Dios, hermano? Por la santidad de Dios, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Dice un teólogo lo siguiente, escribió lo siguiente: no se trata del temor de estar condenado al tormento eterno, hablando del temor, ni un pavor irremediable al juicio que lleva a la desesperación. Es más bien un temor reverencial, una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle. Fin de la cita. El temor a Dios como creyentes, hermanos, no es un temor a la condenación. Si en la humanidad nos da un temor al infierno, algo terrible, ¿no es cierto? Si da un temor estar separado para siempre de Dios sin tener la oportunidad de un arrepentimiento. Es una escena terrible. Pero nuestro temor no es a ello ahora. Nuestro temor a Dios es un temor reverente, un temor de respeto, hermanos, por no caer en pecado que ofende a nuestro Dios. Es un temor, hermanos, que ve en todo pecado una ofensa a Dios. Hablábamos más temprano en evangelismo acerca de cómo, hermanos, ahora en Cristo vemos totalmente diferentes todas las cosas. Vemos diferente la vida, vemos diferente una iglesia, vemos diferente la propia palabra de Dios y también vemos diferente el pecado. Hoy percibimos de una manera muy diferente el pecado a la manera que la percibíamos antes de conocer a Cristo. Y decíamos aquí en comentarios, pues, ni siquiera sentía yo que hacía algo malo, así vive toda la gente, pues no soy tan malo como otros. Sí sabía que había cosas que no eran correctas, pero ni siquiera me acordaba de que estaba ofendiendo a Dios. Pero ahora en Cristo, hermanos, este temor ha cambiado toda esa percepción. Es un temor, reitero, que ahora podemos ver todo el pecado como una ofensa a ese Dios santo, hermanos. Este bendito temor, hermanos, nos lleva a estar conscientes de nuestras debilidades, ¿no es cierto? Ese bendito temor a Dios nos lleva a estar conscientes del poder de la tentación, de lo que implica caer en tentación, hermanos, que nos lleva a caer en pecado y de lo tremendo de ofender a Dios al caer en ese pecado. Proverbios 28:14. Quien no conoce a Dios no teme a Dios, hermano. Quien no conoce a Dios no puede tener un temor reverente a Dios. Vean lo que dice Proverbios 28:14.
¿Qué versículo, hermano? ¿Estamos ahí? Dice, bienaventurado, bendito, dichoso el hombre que siempre, ¿qué? Que siempre teme a Dios. Y por el contrario, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vean la bendición, hermano, de contar con este temor a Dios en nosotros. Este temor constituye, hermanos, una, digamos, motivación para ocuparnos de nuestra vida nueva, ¿no es cierto? De nuestra santificación, cuidarnos de no caer en pecado. En los días de Pablo, volviendo a la palabra ocuparse, hermanos, de nuestra salvación, en los días de Pablo la palabra ocuparse también se usaba en el sentido de trabajar en las minas. ¿Qué se hace en una mina, hermano? Pues se trabaja, se escarba, ¿no? El sentido es sacar la mejor, escuche bien, la mejor cantidad de piedras preciosas, de oro, de plata, qué sé yo. Sacar lo mejor. Ese ocuparse implicaba un trabajo para sacar lo mejor. Pero también el ocuparse, tomando alusión a las actividades de aquel tiempo, era trabajar en el campo. Ocuparse implicaba trabajar en el campo y obtener lo mejor ¿de qué? De la cosecha. El propósito de Dios al decirnos ocúpense en su salvación, es que trabajemos, hermanos, que trabajemos en nuestra vida, que trabajemos en nuestra salvación que el Señor en su gracia nos ha dado, sacando lo mejor de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, por supuesto. Y lo mejor de nuestra vida es trabajar cada día, hermanos, para parecernos más a quién cree, a Cristo. Ese es el trabajo que Dios desea que hagamos en nuestra vida. Sacar lo mejor, para que cada día vayamos puliendo en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, y mostrar cambios que glorifiquen a Dios, que nos lleven cada vez más cerca al carácter de Cristo en nosotros. Trabajar en nuestra santificación, trabajar cada día en nuestra obediencia, llevando así una vida, hermanos, que en verdad agrade a Dios. Segunda a los Corintios 7:1. Hablando de el aspecto de limpieza en nosotros, de santificarnos, hermanos, de apartarnos del pecado. Segunda a los Corintios 7:1 dice, así que, amados, vean cómo se refiere Pablo también a la iglesia ahí en Corinto, a los creyentes, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué deben hacer, hermanos? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué, hermano? En el temor de Dios. Viene un perfeccionamiento en nuestra vida, un perfeccionamiento de bendición a nuestra vida, cuando viene ese temor, cuando estamos conscientes de un temor reverente a la santidad de Dios. Eso nos va a ayudar a limpiarnos cada día, hermano, de toda contaminación de nuestro espíritu y en nuestra carne. Es que, pastor, qué difícil llevar una vida así. Es que no se puede, pastor, es que mi carne, ¿sabe algo? En la vida del creyente, llevar una vida que glorifique a Dios sí se puede, sí es posible. Sí es posible, hermanos, por una razón. Y esa razón, escuchen, no tiene que ver con nuestras capacidades, hermanos. Esa razón no tiene que ver con nosotros, hermano. En esencia, no. Esa razón tiene que ver con Dios, con las bendiciones de Dios. Podemos llevar una vida recta a los ojos de Dios por una grande bendición que tenemos como creyentes. ¿Sabe cuál es? La obra de Dios en nosotros.
Esa obra de Dios nos impulsa a hacer lo correcto. Ahí la tenemos en el verso 13. Filipenses 2:13. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es esa bendición, hermano? Aquí está, escuche bien. Porque ¿quién, hermanos? Dios. Porque Dios. Inicia con Él. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, y lo produce por su buena voluntad. Pablo, hermanos, si percibe, ha pasado de nuestra responsabilidad humana como creyentes al obrar de Dios en nosotros como sus hijos. Él dice ahí, porque Dios es el que produce. Esta palabra viene del griego energeo, de donde viene la palabra. ¿Qué palabra le viene a la mente, hermano? Energía, ¿no es cierto? Energía, poder, capacitar. Y este verbo de producir es un trabajo continuo, hermano. Por supuesto eficaz, y es eficaz y continuo porque Dios lo hace en nosotros. Él produce ese energeo, ese dar poder, esa capacidad, Dios nos la da. Él produce el querer. El querer significa algo importante, es una inclinación de nuestra vida, es una inclinación, un deseo voluntario, un deseo alegre, con gusto de hacer algo que Dios quiere que hagamos. Ese querer Dios lo pone también. No es un simple deseo emocional, sino una elección cuidadosa de lo que Dios quiere que hagamos con un propósito. Esto es algo hermoso, hermanos, porque es Dios quien inclina nuestro corazón a hacer su voluntad y a hacer lo que a Él le agrada. Proverbios 21:1. ¿Estamos ahí, hermanos? Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de ¿quién? De Jehová. A todo lo que quiere, ¿qué? Lo inclina, lo lleva. Como los partimentos de las aguas. ¿Qué significa esto, hermano? Como todo arroyo dirigido por el Señor. Él está en control de todo, Él es soberano. Los cauces de los ríos, los mares, Él los controla, hermanos. Y así como controla el Señor estos ríos, estos partimentos de las aguas, dice que así el corazón del rey en la mano del Señor está, y todo lo que quiere el Señor, Él lo inclina en ese corazón, hermanos. Dice, el Señor, Dios, produce el querer como el hacer. Ese hacer también es exactamente la misma palabra de producir, energeo. 2 veces ahí, hermanos. Dar poder y capacitar a alguien. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Es Dios quien inclina nuestro corazón. Y es Dios quien nos da la energía, haciéndonos aptos para hacer lo que a Dios le es grato. Él en nosotros, su favor en nosotros, su energía en nosotros, el impulso de Él, su deseo, Él lo pone en nosotros, produciendo energeo, el querer como el hacer, otra vez energeo. Hebreos 13, 20 y 21, se lo leo yo, hermano. Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Ahí está Dios actuando en nosotros, dice, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos hace aptos? El Señor, para hacer buenas obras que son su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Es el actuar de Dios en nuestra vida, hermano, el que nos impulsa, el que nos hace aptos para hacer aquellas obras correctas, aquellas obras que son conforme a la voluntad de Dios. Hablando de esa energía, hermanos, en términos simples, usted tomó una plancha tal vez hoy en la mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo va a funcionar esa plancha, hermano? Esa plancha no puede funcionar, no puede planchar si no está enchufada a la energía. Anoche usted tuvo luz, pudo prender la bombilla ahí de su casa, de su recámara, porque estaba conectada a la energía, a la luz. De otra manera no podía encender, estaba conectada a la fuente de esa energía. Los árboles, las plantas, hermanos, no pueden producir oxígeno si no reciben la luz de la fuente de energía que es ¿cuál? El sol. En lo espiritual es semejante, hermanos. Nosotros, como creyentes, somos esos como pámpanos, hermano, que describe la Escritura. Y no podemos dar fruto si el pámpano no está unido a la vid que es Cristo. No puede dar fruto, hermanos. Juan 15:4, por favor. Cristo es nuestra fuente, hermanos. Juan 15:4 y 5. Dice, permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en quién, hermanos, en mí. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué, hermanos? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en mí, si no permaneces en la vid, si no permaneces en mí, dice, es permanecer, hermanos. Permanecer en Cristo. En la energía que Dios da, como lo estamos estudiando en nuestro contexto. Él es el que trae el impulso, la motivación, el que pone el querer y el hacer en nosotros para hacer las cosas correctas. Sin la motivación de Dios, hermanos, sin la fuerza que Dios da, no podemos vivir como a Dios le agrada. No podemos. Por eso es que el incrédulo vive como vive. Vive ofendiendo de continuo a Dios todos los días. No podemos sin esa energía de Dios. No podemos perseverar en nuestra santificación. No podemos sin la energía de Dios, sin el querer que Él pone, no podemos perseverar en la obediencia a Dios. Esa es la vida de la persona que ha empezado, escuche bien, a alejarse de Dios. Una persona que ha empezado a alejarse de Dios, que ha empezado a dejar de congregarse, que ha empezado a dejar de leer la palabra de Dios, que ha dejado de prepararse en los estudios, hermano, cuidado. No va a tener el impulso, en el sentido que estamos hablando, de Cristo, porque no va a estar con una unión íntima con Él. No va a tener comunión con lo que Dios quiere para su vida. Eso es un peligro, hermanos. Tenga cuidado. Lea su Biblia, estudie en casa, pero también acuda a los estudios que el Señor ha permitido en este lugar. Es el día del Señor, ¿no? Retomando, hermano, así los filipenses y todo creyente, hermanos, solamente podemos ocuparnos en nuestra vida cristiana si permanecemos en un vivo contacto con Dios.
por una razón, hermanos. Porque Él es el que comenzó la obra en nosotros. Filipenses 1:6, ahí en el primer capítulo, nos dice Pablo, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer, hermano? La va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Un querer genuino de hacer su voluntad, al igual que el poder para obedecerla, hermano, el querer y el poder vienen de Dios. Dios lo da. Repito esto, el querer, hermano, un querer genuino en nuestra vida, en hacer la voluntad de Dios, al igual que el poder para llevarlo a cabo en obediencia, eso emana de Dios, de lo que Él infunde en nosotros, hermanos. Filipenses 2:13 dice una parte que todo Él lo da, el querer, el hacer, por una razón, por su buena voluntad. Es decir, Él lo hace así, hermanos, por su beneplácito. A Él le place que así Él nos bendiga de esa manera. Es algo que Él aprueba, que a Él le complace hacerlo así. Aunque ciertamente, como entendemos hasta aquí en el estudio, hermano, podemos hacer lo correcto por la fuerza y la capacidad que Dios nos da. Él se complace, hermano, grandemente cuando como hijos hacemos lo que a Él le agrada. Dios es el que nos capacita, produciendo en nosotros ambas cosas, la voluntad alegre y la capacidad y el poder para hacer su obra. Dios pone en nosotros el querer y nos toca ocuparnos en el hacer con la capacidad y la fuerza que Dios nos da. Entendemos que entonces como creyentes podemos realizar lo que Dios le agrada, no porque seamos buenos o capaces, hermanos, no lo somos. Podemos hacer lo bueno porque Dios nos capacita, hermanos, amén. Podemos hacer lo bueno por la gracia de Dios en nosotros. Esto era algo que Pablo lo sabía perfectamente. Ahí en 1 Corintios 15:10, él lo habla, hermanos. Primeros Corintios 15:10. Qué declaración de Pablo, hermanos. Dice, pero por la gracia de ¿quién, hermanos? Dios. Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Con quién? Conmigo. Hermanos, si usted ha logrado algo, si usted puede hacer algo, si usted puede servir a Dios, si usted puede evangelizar, lo que usted me diga es porque Dios le ha capacitado, es por la gracia de Dios. Hay un canto que dice, no soy yo, sino ¿quién? Cristo en nosotros. Cristo es el que alienta. Cristo es el que fortalece. Cristo es el que enseña, hermanos. Recuerde, estamos viendo tres actitudes que nos llevan a hacer luz en medio de tinieblas, hermanos. Ya vimos el primero, ocupados en nuestra santificación, ¿verdad? Ocupados en esa salvación, en una manifestación externa de un nuevo nacimiento, de algo interno que Dios ha hecho. Número 2, dejar actitudes dañinas. Muy probablemente había problemas en la iglesia ahí en Filipos, hermano. Y esta enseñanza, Pablo, pues dirigido por el Espíritu Santo, mandó esta carta desde la cárcel para ayudar a los creyentes ahí en la iglesia. Dice, haced todo, ¿sin qué, hermanos? Sin murmuraciones y contiendas. Murmuraciones, quejarse, hermano. Pero también es rezongar, es una actitud errónea. Una actitud que se manifiesta con un continuo quejarse. Es como cuando los niños son rezongones. Entre dientes hablan, ¿no? Cuando se les manda a sus padres a hacer algo
Luego hasta, ¿qué estás diciendo? No, sí, ya voy, papá. Ya voy, papá. Pero van hablando, ¿quién sabe qué dice? En ese sentido son las murmuraciones. Las contiendas pues son discusiones. Tiene que ver con los pensamientos para discutir acerca de algo, pero en una forma no es correcta, hermano. Por eso dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire, hermano, sabemos que vivimos en un mundo consumista, ¿no es cierto? En un mundo donde influye todo el comercio. Y eso lleva a muchas personas a tener un corazón insatisfecho. ¿Ha visto alguna vez un documental en donde viven en la sierra, hermanos? ¿Cómo viven? El programa Así es. Con muchas, para nosotros, carencias, ¿no? Para nosotros. Pero ellos viven ahí. Muchos de ellos no tienen problemas con el medidor de luz, con tarjetas de crédito, con el auto. No tienen problemas con el celular. ¿Nada a entender, hermanos? Porque muchas de esas personas viven con más calma que muchos de nosotros. Sin afanes como los nuestros. Oye, el mundo ofrece el último celular y la gente ya lo quiere. Y si no lo tiene, híjole, o no puede obtenerlo rápidamente, ya se está frustrando, está insatisfecho, o el auto, o la pantalla, qué sé yo, hermanos. Ese es el mundo en el que hoy vivimos. Vivimos en un mundo en el que las personas están insatisfechas. Y esto lleva en ciertas circunstancias a hacerlos contenciosos y a quejarse. Y la vida del creyente no está exenta, hermanos, a caer en contenciones y quejas. Por ello Pablo aquí exhorta a los creyentes a evitarlas. Pablo ha venido hablando sobre la importancia de la obediencia, como ya lo estudiamos, al ocuparnos en nuestra salvación, es decir, en nuestra santificación. Aquí Pablo expresa que como creyentes debemos ser obedientes y hagamos todo sin contienda ni queja, hermanos. La obediencia no puede ser a regañadientes. Hay un ejemplo, hermano, que seguramente conocen, hablando de la obediencia y hacerlo a regañadientes. Y este ejemplo habla de un padre que en repetidas ocasiones le pidió a su hijo, un hijo contencioso y quejumbroso, que se sentara. En repetidas veces le pidió, siéntate, siéntate. Después de que el padre le pidió que se sentara, el muchacho lo hizo. Se sentó. Pero a regañadientes él murmuraba dentro de sí, entre sus labios dijo, exteriormente estoy sentado, pero por dentro, en mi corazón, estoy de pie. Eso no es obediencia. Eso no es obediencia. No es a regañadientes, hermano, de llevar una vida correcta ante Dios o algo que Él nos pida. En la vida del creyente, hermanos, cada circunstancia de la propia vida debe aceptarse con gozo y de buena gana, sin murmuraciones ni contiendas. Y mucho menos con algún resentimiento contra Dios. Para un creyente genuino, siempre el quejarse, hermano, será pecado, hermano. Pecado, quejarse acerca de cualquier cosa que el Señor nos permita en la vida, o que el Señor nos mande a hacer, o acerca de cualquier situación que Él permita en nuestra vida de manera soberana.
No quejarnos. Pablo sabía bien esto. Él había aprendido a vivir de diferentes formas y en riqueza y en escasez, si Dios lo permitía, y él no se quejaba, hermanos. Filipenses 4:11. Dice, no lo hago, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué, hermano, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12, vea cómo había sido entrenado Pablo por Dios. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo he sido ¿qué? Enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El Señor nos entrena, hermanos, y no debe de haber queja en nosotros. Yo le pregunto hoy, hermano, ¿usted tiene contentamiento con su vida hoy? ¿Usted está contento de lo que tiene, de lo que Dios le ha permitido hoy? Dé gracias a Dios en todo y por todo. Debemos obedecer y aceptar todos los preceptos de Dios, hermano, de buena gana, sin rebelión, sin quejas ni descontento, porque hay un propósito en vivir así, en hacerlo así. Dice el verso 15, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y ¿qué más, hermanos? Y sencillos. Una pausa aquí. Deja contiendas y disensiones. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Los creyentes debemos dejar toda queja para poder llegar a ser, hermanos, la clase de hijos que Dios desea en nosotros. Y Dios desea que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Qué es irreprensible, hermano? Sin culpa. Sin culpa. No significa, escuche bien, perfección. Significa sin culpa, es decir, hermanos, sin alguna acusación grave que implica ser maduro, hermano. Ser irreprensible no significa ser perfecto y sin culpa, pero significa tender a ser una persona que camina a la madurez, que va creciendo. Sencillo significa simple, sin doblez. Ser sincero, puro, no adulterado. Era un término que se empleaba para describir el vino puro, hermanos. Esas palabras sencillas en el original. El vino puro que no se mezcla con agua, o el metal puro sin aleación. ¿Por qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con la vida del creyente, hermano? Porque la vida del creyente debe ser pura, sin mezcla con el pecado ni la maldad. Esto es ser irreprensibles y sencillos. Y para hacer eso vamos a poder ser, o reflejando esto, somos hijos de Dios. O sea, vamos a vivir como alguien que conoce a Dios. Hijos de Dios, dice ahí. Esto indica una familia, hermanos. Como siempre se lo he dicho a usted cuando tenemos la oportunidad de platicar. Somos una familia, hermanos. Tenemos un mismo Padre, ¿no es cierto? Eso nos hace hijos y hermanos. Hermanos en la fe. Indica una familia, hijos de Dios, como aquí nosotros. Y debemos ser estos hijos sin queja ni reproches. Dios trabaja en nosotros, hermanos. ¿No es cierto? A través de todas las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Cualquier circunstancia que usted esté pasando hoy, como hijo, como hija de Dios, Dios le sigue formando. Todo cristiano seguimos en un proceso, hermanos, no de salvación, pero
Efesios 1:4. Según nos, ¿qué, hermanos? Él nos escogió en Él. ¿Desde cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Él. Él nos escogió desde antes de que el mundo existiera, hermanos. Esto rebasa nuestro entendimiento finito, humano, ¿no es cierto, hermano? Con un propósito, para ser santos. Él nos apartó, apartados por Él y para Él, apartados del pecado para santificarnos y ser sin mancha delante de Él. Los santos de Dios, hermano, nosotros, hijos e hijas de Dios, debemos vivir de tal modo que la gente que no conoce a Dios, que los inconversos, no vean en nosotros algo que nos acuse. Es decir, hermanos, la vida del creyente debe de desempeñarse, debe ser una vida que al verla o que los incrédulos vean cómo vivimos, no haya nada de que nos acusen, con razón. Hablando de ser sin mancha, así debemos vivir como creyentes, hermanos. Y lo debemos hacer, dice el verso 15 en su segunda parte, Filipenses 2:15, debemos vivir así. Lo debemos hacer, hermanos, en medio de una generación maligna y ¿qué? Y perversa. Una pausa ahí. Esa debe ser nuestra conducta, hermanos, en medio de este mundo, así como lo vemos. ¿Cómo es el mundo hoy, hermano? Complicado, ¿verdad? Maligno significa torcido. Un mundo que está torcido, hermano. Un mundo que es perverso, que es malo moralmente. Es una generación pecadora y llena de maldad. Imagine aquel tiempo, hermano, ya el apóstol Pablo estaba enseñando esto. Hoy las cosas están, hermano, terribles, terribles, hermano. Se ha multiplicado la maldad. ¿Cómo serán los hombres en estos últimos tiempos, hermano? Infatuados, ¿no? Sin afecto natural, sin temor de Dios, hermano. Proverbios 2:13, hermano. Proverbios capítulo 2, versos 13 al 15. Hablando de la palabra torcido, ¿no? Que es algo maligno. Aquí habla de caminos derechos. Vean lo que dice la palabra. Proverbios 2:13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice que dejan los caminos, ¿qué? Derechos para andar en sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan, es decir, que disfrutan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son, ¿qué, hermanos? Son torcidas y torcidos sus caminos. Ese es el mundo en el que estamos, hermanos. Las generaciones se han desviado de la norma de Dios, de lo que Dios demanda que hagan. Las personas que son perversas están moralmente deformadas. No se puede confiar en una persona así. Han llegado a esta terrible condición por haberse apartado y extraviado en distintas direcciones, hermanos. Y siempre lejos del camino recto. Siempre lejos de la voluntad de Dios. Por eso están moralmente pervertidas y desfiguradas y torcidas. Ese es el mundo en el que hoy estamos, hermano. El mundo de hoy, hermano, no tiene escrúpulos. Y está pervertido porque la mayoría de las personas le han dado la espalda al Señor. Y han rechazado su verdad que está en su palabra. La gente no quiere saber de Dios.
Mucha gente no quiere saber de Dios. Hay un rechazo a Dios. Ahí estamos en medio de esto. Ahí estamos usted y yo, y todo creyente. Por eso dice en medio de la cual los cristianos de hoy, hermanos, por eso somos atacados de forma continua, permanente, con el lenguaje, con las ideas, con prácticas terribles, como nunca antes en la historia del cristianismo. Y cada vez va a ser peor. Mandé una petición de oración, ¿sí la vio? Acerca de lo que estaba ocurriendo en Puebla con nuestros hermanos allá. Están siendo afectados, golpeados, hermanos, les están quemando sus casas, les están quemando el lugar en donde están sembrando. Son nuestros hermanos en Cristo. Esto cada vez se va a poner más álgido, hermano, más terrible. No va a faltar en la calle quien nos ofenda por hablar lo que dice la palabra de Dios acerca de la homosexualidad, hermano. Y va a implicar hasta la ley, irnos a la cárcel tal vez. Este es el mundo en el que estamos hoy, en el que están nuestros hijos. Retomo Filipenses 2:15, hermanos. En medio de la cual, aquí viene un contraste, hermano. En medio de la cual resplandecéis como ¿qué, hermano? Como luminares en el mundo. Vea qué contraste, hermano. El mundo perverso, el mundo torcido, un mundo caído por el pecado. Pero ustedes están aquí en medio con un propósito: resplandecer como luminares en este mundo. Resplandecer, iluminar, brillar. Debemos brillar, hermano. Debemos iluminar este mundo como luminares, como se refiere a los cuerpos celestes, al sol, a las como estrellas en el firmamento. En un fondo oscuro, las estrellas brillan, hermano. Se distinguen. Así como los cuerpos celestes proporcionan luz al mundo físico, hermano, la luz del cristiano debe derramarse, debe brillar en medio de las tinieblas de este mundo inmoral y perverso. Eso debemos ser, ese es el llamado que hoy el Señor nos hace. En medio de este mundo perverso, los hijos de Dios debemos, hermanos, resplandecer como esas luminarias, como esas estrellas, en medio de la oscuridad de este mundo de pecado. Acompáñame a Daniel 12:3. Daniel 12:3, hermano. Dice, los 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entendidos y los que enseñan justicia, ellos van a resplandecer, hermanos. Y hay varias razones en la Escritura, hermano, muchas razones por qué debemos ser luz. Veamos solo dos de ellas. Efesios 5:8, hermanos. Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como, hermanos, como hijos de luz. Primera Tesalonicenses 5:5. Se lo leo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, debemos resplandecer, porque eso somos en Cristo.
Tuvimos una vida pasada, en otro tiempo, como dice Pablo en los Efesios. En otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo andábamos sin el Señor, en otro tiempo hacíamos maldades, en otro tiempo hacíamos perversidades, mas ahora somos luz en el Señor Jesucristo. Andemos como lo que somos, hijos de luz. Usted es luz, hermano. Deseamos en la mañana. Qué bueno sería que pudiéramos ir a platicar con los vecinos. Para ver si somos luz. Por lo menos en la gente que está cercana. ¿Qué ven nuestra manera de vivir? ¿Qué piensan de nosotros? Debemos reflejar a Cristo. ¿No es cierto, hermanos? Debemos reflejar a Cristo, su carácter, su perdón, entre otras cosas, por supuesto. Hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos, ante Dios? Si nos decimos cristianos, todo lo que hagamos va a influir en las personas que nos rodean. No pierda nunca de vista esto. Influimos en las personas que nos rodean. Y vamos a influir para bien o para mal. Un mal testimonio, ¿sabe cómo vamos a influir? Vamos a influir en que hablen mal de Cristo por un mal testimonio. O que por un buen testimonio glorifiquen a Dios cuando Él venga. F.B. Meyer, hermanos, en su comentario a la epístola de los Filipenses escribió lo siguiente. Hablando de esa responsabilidad tan fuerte que tenemos ante Dios, de nuestra vida, de nuestro testimonio. Es casi aterrador, dice él, vivir con estos pensamientos que oprimen el corazón. ¿Cuáles son? Que no es posible hablar una sola palabra o tramitar un solo negocio que nunca vean nuestro rostro brillar con el resplandor de Dios, o que nos hallen tristes y abatidos, sin que esto facilite o impida que otros lleven a una buena vida. Todos nosotros, cada día, somos como Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a otros, o somos quienes conducen a otros hombres a la luz, la paz y el gozo de Dios. Ningún hombre ha vivido para sí, y ninguno ha muerto para sí, sino que la vida de cada uno afecta en proporción creciente a la humanidad. Qué seria responsabilidad es vivir. Grande responsabilidad, hermanos, porque nos decimos hijos e hijas de Dios. Podemos ser esas luminarias en este mundo, hermano, ser esa luz en medio del pecado. Debemos, entre otras cosas, para ser esas luminarias, ya lo dijimos, ocuparnos de nuestra santificación, dejar actitudes dañinas y número 3 y último, aferrarnos a la palabra de vida. Para ser esa luz en medio de las tinieblas, hermanos. Aferrarnos a la palabra de vida. Verso 16, Filipenses 2:16. Dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta palabra es importante, asidos. Significa, hermanos, dos cosas, que ambas aplican al contexto, ambas pueden aplicarse al contexto. Asido significa ofrecer algo, en este caso, mire, el Evangelio de Cristo a los demás, pero también significa aferrarse. ¿Ofrecer qué y aferrarse a qué? Ya lo dije, a la palabra de vida, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo.
Ofrecer la luz, llevando luz por medio de la palabra de Dios a los que no le conocen. Pero también, hermanos, implica sostenernos, aferrarnos firmemente a la palabra de vida para ser esos portadores de luz, hermanos, mediante una vida que refleje la luz de Cristo. Una vida en santidad, una vida en obediencia a Dios el Padre. Asidos a la palabra, hermanos. Eso es mucho más, hermanos, que solamente oír la palabra. Es mucho más que solamente leer la palabra y estudiarla. Es estar asidos a la palabra. Eso significa recibirla y hacerla parte íntima de nuestro ser, hermanos. Vivirla. Y termina Pablo diciendo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, es decir, en el día que el Señor venga y otorgue a cada quien lo que merece. Dice Pablo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Aquí Pablo está mostrando algo, hermanos, el corazón de pastor que él tiene. Se requiere un corazón de pastor, hermano. Un corazón que pastoree. No solo es el hecho de venir y predicar un sermón. Y aquí vemos cómo ese corazón Pablo lo manifiesta. Corazón de pastor. Se hace evidente en su profundo deseo de que los filipenses dejen de murmurar, dejen de quejarse, para que el día de Jesucristo, el día que traiga Él recompensas a los creyentes, Pablo pueda gloriarse y tener gozo de lo que ha trabajado con aquellos creyentes. El apóstol estaba encarcelado, recuerden, hermanos. Y según lo que sabía en ese momento de la congregación en Filipos, él pues se gozaba de que era una congregación obediente, pero él sabía que podía morir allí en ese tiempo. Sin embargo, él les externaba que tenía la esperanza de que cuando el Señor viniera, esos creyentes allí en Filipo conservaran su obediencia, guardaran su santidad, para que el gozo fuera mutuo. Por eso les dice gozo y corona mía en otro versículo. John MacArthur, hermano, dice lo siguiente: lo mejor que pueden hacer los creyentes por su pastor, hablando de este corazón de pastor de Pablo, es practicar fielmente las verdades de la palabra de Dios que Él ha predicado y enseñado, a fin de que pueda decir como Pablo: no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo pastor desea que la recompensa de su esfuerzo sea plena, que las personas bajo su cuidado amen y obedezcan al Señor sin murmuraciones ni contiendas, y que su vida y palabras demuestren con eficacia que el Evangelio es verdadero y creíble. Es responsabilidad, continúa diciendo, y privilegio de la iglesia reconocer a los que trabajan en ellos y a los que les presiden en el Señor y os amonestan. El autor de Hebreos continúa diciendo: exhorta, obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El mayor gozo, continúa diciendo MacArthur, de cualquier siervo de Dios es que su rebaño viva de manera piadosa. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, habla hijos espirituales ahí en Juan, anden en la verdad. Más mayor gozo, hermanos, para un pastor que ver crecer, ver fruto en la vida de los congregantes. Concluimos, hermanos. Dios sabía que como creyentes
no íbamos a poder llevar una vida correcta en nuestras meras fuerzas, hermanos. No íbamos a poder caminar correctamente por nuestros méritos como es digno de Él. Por eso Dios proveyó todo, hermanos. Dios proveyó todo para que podamos vivir adecuadamente dando gloria al Señor. Dios proveyó su espíritu para guiarnos. Dios proveyó su sabiduría para también guiarnos. Dios proveyó a pastores para advertirnos de nuestros desvíos y en nuestras debilidades. Dios nos proveyó la guía de su bendita palabra, hermanos, para ser esa lámpara a nuestros pies y que no tropecemos. Dios proveyó a su Hijo para sacarnos de la vida de pecado, para hacernos libres en Él. Dios nos ha dado todo, hermanos, para vivir de una manera digna al llamado que el Señor nos ha hecho, hermanos. Y ese llamado implica lo que hoy estudiamos, ser luminarias en este mundo de tinieblas. Jesús dijo, hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es tarea de usted, tarea de un servidor y de todo creyente, para glorificar el nombre de nuestro Dios amado. Yo le invito, hermano, a ser esos hombres y mujeres que Dios quiere, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos como creyentes, hermanos. Debemos, con el Evangelio y con nuestra vida, ser esas luminarias que alumbren con la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Hagámoslo así, hermanos. Hagámoslo así porque el Señor ahí ha hablado en nuestra vida. Hagámoslo así porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer, esa energía para poder lograr vivir como Él desea. Y Él lo ha hecho así, hermanos, para su beneplácito, porque así le plació a Él y así le place que vivamos como Él desea de todo hijo de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que hoy entendemos que eres tú el que nos capacitas a través de ella, Señor. Señor, por favor, trae luz de salvación a aquellos que no la tienen. Hoy nos has recordado, Señor, lo que debemos ser como tus hijos, ser luz en medio de este mundo cada vez de mayor maldad, en el que cada vez hay mayor perversidad, Señor. Señor, sabemos que, como dice tu palabra, tú nos has enviado como ovejas en medio del lobo, Señor. Y nos has pedido ser prudentes como serpientes, pero también sencillos, Señor, como palomas. Ayúdanos, Señor, a cumplir con ello. Gracias, Señor, porque tú siempre que nos pides algo antes, nos capacitas para poder hacerlo. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer, tanto como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Padre. Gracias por capacitarnos, poniendo en nosotros el deseo de hacer tu voluntad, pero también por poner, Señor, en nosotros la fuerza, la energía para poder hacerlo, Señor. Señor, queremos agradarte. Ayúdanos, por favor, cada día a poder hacerlo, a recordar tu palabra, Señor, que hoy has plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón.
Señor, que podamos reflejar tu luz, Señor, en este mundo hasta que tú vengas, Señor. Queremos cumplir con ello, Padre, para honrarte, para exaltarte, Señor, con nuestra vida, la cual te pertenece a ti. Porque pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. No se vaya, hermanos.